Historia de hoy: confianza y entrega. Tengo que conversar contigo sobre un problema que sucedió mientras estabas viajando. Contraté una empleada para el aseo. Una niña muy buena, eficiente, ha hecho su trabajo muy bien. Y ella me dijo que es adventista del séptimo día. ¿Otra adventista en la empresa? Yo sé, me equivoqué. Debería haber hablado contigo, pero estabas viajando. Este es tu problema. Tú contrataste a esta persona sin mi autorización mientras estaba viajando. Ahora el problema es tuyo. Tú tendrás que resolverlo. Si esta mujer insiste en no trabajar en sábado, despídela inmediatamente. Tuve que despedirla. Aquel día llegué a casa con el corazón roto, destrozado. Conversé con mi esposa y ella me aconsejó que llamara al pastor para que viniera aquí. No sé qué hacer. En Josué 9, versículo 14, encontramos la historia de un pueblo que hizo alianza con paganos. En el versículo 14 leemos: los israelitas tomaron de sus provisiones, pero no pidieron el consejo del Señor. De ahora en adelante, tú y Andrea deben consultar a Dios en todas sus decisiones. Y ahora te pregunto, Pablo, y necesito que seas sincero conmigo. ¿Cómo está la vida espiritual de tu familia? Me levanté muy temprano para orar y meditar. Toda petición presentada a Dios con fe y con el corazón sincero será atendida. A partir de este momento no podía trabajar normalmente. El tiempo pasó y busqué a mi socio para tener una conversación definitiva con él, para resolver de una vez por todas el problema del sábado. Habíamos acordado que cerraríamos la tienda el sábado y ahora quiero saber cuándo lo vamos a hacer. Estás bromeando conmigo. Recién abrimos este negocio. ¿Y ahora estás pensando en cerrarlo? Esto es para ganar dinero. Estás mezclando negocios con religión. Así no se puede. Solo quiero que cumplas lo que acordamos. Quiero saber cuándo vamos a cerrar la tienda los sábados. Pablo, esto es una empresa para ganar dinero. La empresa jamás cerrará los sábados. Hola, compadre. ¿Cómo te va? Estoy en uno de los peores días de mi vida. Me di cuenta que estabas triste. ¿Qué está pasando, amigo mío? Estoy dejando la sociedad y estoy saliendo sin absolutamente nada. No tengo idea cómo voy a pagar las cuentas de fin de mes, amigo. No tienes idea de cómo me haces feliz al contarme esto, Pablo, verte en esta situación. Calma, calma. No te entiendo. Pablo, escúchame, el directorio se reunió hoy y decidió crear un cargo nuevo en la empresa. ¿Me entiendes? El cargo de gerente regional. Y, Pablo, no pensamos en otro nombre para la región norte sino el tuyo. Llámame para que conversemos y te paso todos los detalles. Tranquilo, mi amigo. Gran abrazo, ¿ok? Chao. No caben dudas, hermanos. En aquel momento, Dios me estaba socorriendo. Porque cuando Gaspar recibió aquel email, tomando en consideración que San Paulo estaba en horario de verano, yo estaba pidiendo a Dios, clamando por misericordia, y Él me atendió. Queridos hermanos, esperamos que este testimonio les sirva para fortalecer su fe. No hay ninguna duda que realmente vale la pena servir a este Dios maravilloso. Quisiéramos dejarles un versículo para que mediten. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad
Proclamad a Cristo dueño y creador, dadle lo mejor primero. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Llegó la hora de adorar al Señor, llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor, llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y ver calladitos estar, prestan atención en adoración. Hola queridos niños, qué alegría poder encontrarnos nuevamente. Hoy vamos a continuar aprendiendo acerca de los valores eternos que Dios dejó para nosotros. Es por eso que quiero compartirles esta historia que lleva por título Salvados de la muerte. Hoy les voy a contar una linda historia que se encuentra en la Biblia acerca de una niña llamada Hadasa. Hadasa vivía con su primo Mardoqueo, el cual la crió con mucho cariño y amor. Ellos eran judíos, sin embargo, se fueron a vivir a Persia. El rey de Persia era el rey Asuero, y él estaba buscando una esposa para que le sucediera a la reina y pudiera ser coronada como la nueva soberana del trono. Entonces el rey ordenó que convocaran a todas las mujeres más bellas y hermosas del reino y las pudieran llevar a palacio para que la pudieran entrenar y una de ellas pudiera ser la nueva reina. Después de un año se organizó un gran concurso en palacio y la ganadora sería la nueva reina. ¿Y quién cree que ganó el concurso? Pues sí, la bella y hermosa Hadasa,
que nosotros podemos conocer ahora con el nombre de Esther. Mardoqueo le dijo a Esther que Amán había hecho firmar al rey un decreto que ordenaba matar a todos los judíos. Amán era un hombre muy malo y él tenía mucha cólera en contra de ese pueblo. Y entonces, ¿qué pasaría? Esther era judía, ¿también la matarían a ella? En ese momento de desesperación, ¿qué creen que hizo Esther? ¿Qué debemos hacer nosotros cuando nos encontramos en momentos difíciles? Sí, orar y pedir a Dios en oración que nos pueda ayudar y nos pueda mandar la respuesta indicada. Y eso fue lo que hizo Esther. Durante 3 días ordenó que todo el pueblo orara y ayunara. Y ella también lo hizo con todos sus sirvientes. Y al tercer día, Esther se puso sus ropas más lindas, se preparó y fue a buscar al rey. Pero había un problema. El reglamento decía que nadie podía acercarse al rey si es que no era invitada primero y le podría causar hasta la pena de muerte. ¿Y ahora qué haría Esther? ¿Será que Esther podría morir? Esther estaba con mucho miedo. Sin embargo, ella antes de ingresar al palacio hizo una última oración. Y cuando estaba entrando, adivinen qué, niños, el rey extendió su cetro. Y eso le dio una paz y una tranquilidad a Esther. Esther sabía que Dios estaba con ella. Entonces, fue ahí donde Esther invitó al rey y a Amán a un gran banquete. Amán estaba muy orgulloso porque era el único invitado al costado del rey. Y el rey en todo el banquete le preguntaba a Esther qué era lo que pedía, cuál era su petición. Sin embargo, Esther le respondió que el día de mañana lo invitaba a otro banquete y ahí recién le diría lo que su corazón pedía. Al día siguiente, en el último banquete, fue la oportunidad que Esther tuvo para poder contar al rey Asuero todas las maldades de Amán y todo lo que había tramado en contra de su pueblo. Esther ahí tuvo que decir que ella era judía y que también moriría si es que se daba ese decreto. El rey Asuero se llenó de cólera, de mucha impotencia y mandó a castigar a Amán. Y fue así como el pueblo judío se pudo salvar gracias a el ayuno y la oración ferviente que todos hicieron. Busquemos a Dios en todo momento, y no solo mediante la oración, sino también mediante el ayuno. Cuando nuestro cuerpo está un tiempo sin comer, se transporta más energía al cerebro, y eso nos ayuda a poder escuchar mucho mejor la voz de Dios. Antes de terminar con nuestra historia de hoy, quiero compartir contigo el versículo de memoria. Este se encuentra en nuestra Biblia en el libro de Isaías capítulo 65, versículo 24. Y dice así: antes que clamen, yo responderé. Mientras aún estén hablando, yo habré oído. Ten en cuenta esas palabras que nos dice nuestro Dios a través de la Biblia. Vamos a hacer una oración. Querido Dios, te agradecemos, Señor, por todos los cuidados que has tenido con nosotros. Gracias, Padre, porque sabemos que siempre estás dispuesto a escucharnos. Protégenos de todo peligro y ayúdanos a poder cada día mejorar nuestra comunión contigo. En el nombre de Jesús, amén. Hazme tu siervo, humilde y fiel, que ayude a todos con tu amor.
Mis hermanos, tengan todos ustedes un muy feliz sábado. Que la paz y la bendición de Dios colmen sus vidas en este maravilloso día. Dios nos ha facultado a nosotros, los seres humanos, con la maravillosa facultad de el lenguaje, de poder comunicarnos con otros seres humanos, con otros individuos. Y para poder comunicarnos en una conversación debemos tener presente algunos factores que son básicos, fundamentales. Por ejemplo, en una conversación se necesitan dos factores, dos personas, obviamente, dos factores también, un emisor y un receptor, quien habla y quien escucha. Ahora, estos factores obviamente son intercambiables. Durante la conversación, la persona que es emisor, que es quien habla, luego de emitir su mensaje, va a pasar a ser receptor. Y la persona que escucha va a pasar también a ser el que emite después el mensaje. Lamentablemente, y por efectos del pecado, en nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Entró el egoísmo por el pecado. A nosotros generalmente nos gusta más hablar, ser escuchados, pero muchas veces no nos gusta escuchar, sobre todo cuando lo que escuchamos no es de nuestro agrado. Esta mañana vamos a tener una conversación con nuestro Dios. Nos vamos a comunicar con Él utilizando estos factores. Vamos a ser emisores, pero luego vamos a ser receptores, escuchando lo que Dios tiene que decirnos o tiene para decirnos esta mañana. Quiero invitarlos allí donde están para que puedan inclinar sus rostros y ser emisores en esta hora para hablar con nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, primeramente agradecemos por el don maravilloso de la vida y el don maravilloso de tu palabra, la cual queremos abrir en esta hora. Queremos pedirte, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, nos dé claridad de mente para comprender lo que tú quieres decirnos esta mañana. Te invitamos, Señor, a nuestras vidas. Manifiéstate poderosamente a través de tu palabra. Lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahora vamos a pasar a ser receptores y vamos a escuchar la voz de Dios. Para ello, los voy a invitar para que abramos nuestras Biblias en el capítulo 58 del libro de Isaías. Isaías, capítulo 58. Pero antes de entrar en el libro o en el capítulo 58, quiero invitarlos para que retrocedamos un poquito y busquemos allí el capítulo 57 y el versículo 15. Capítulo 57, versículo 15. Dice así: Así dice el excelso y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los contritos. En este versículo 15 del capítulo 57 se manifiestan dos aspectos de Dios. Uno, la trascendencia de Dios. Quiere decir de que Dios está por sobre todo. Él está allá en la altura, ¿cierto? Está en su trono, allá en el tercer cielo, en el santuario. Y está gobernando todo el universo. Esa es la trascendencia de Dios. Pero también se ve aquí la inmanencia de Dios. ¿Qué significa eso? De que Dios está preocupado de su creación. Dios no está ausente de su creación. Si bien está millones de años luz de nosotros, de la tierra, está también, dice, con el contrito y humilde de espíritu. Está preocupado de su creación. Está con su creación. No cae una hoja, no cae un gorrión, nada sucede aquí en la tierra que el Señor no sepa. Esa es la inmanencia de Dios. Este versículo entonces va a ser quizás como central en nuestro tema. Ahora sí, vamos a pasar al capítulo 58, versículo 1 en adelante. Y aquí, en este primer versículo, hay una orden que Dios le da al profeta Isaías. Y una orden que nos da a nosotros hoy para llevar al pueblo de Dios, a su pueblo, un mensaje. Un mensaje que tiene características especiales. El primer versículo dice así:
Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Aquí hay un mensaje fuerte. Se están utilizando figuras que están mostrando de que el mensaje debe darse sin detenerse, pero de una manera fuerte. Alzar la voz en cuello significa casi gritar. Debe darse a conocer de una manera fuerte. Alza tu voz como trompeta. Yo no sé si alguno de mis hermanos que está viendo este video ha tenido la posibilidad de tocar la trompeta o de hacer sonar la trompeta. La trompeta es un instrumento muy, muy bonito, ¿eh? Pero muy difícil de hacer sonar, porque requiere de mucha fuerza. Obviamente hay una técnica, pero se requiere mucha fuerza. De hecho, una persona que no tiene dientes, por ejemplo, que usa prótesis, no puede tocar una trompeta. Se necesita fuerza. El mensaje debe tener esa fuerza. La trompeta se usaba para anunciar. Entonces el mensaje que el pueblo de Dios debe recibir es un mensaje que tiene que darse con fuerza. Esa es la orden de Dios. ¿Y cuál es el mensaje? Sigamos leyendo. Versículo 2. Me buscan cada día, dice Dios. Se deleitan en saber mis caminos, como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiera dejado la ley de su Dios. Me piden juicios rectos y quieren acercarse a Dios. Dios le está hablando a su pueblo, un pueblo religioso. Un pueblo estrictamente religioso, que cumple con las formas de la religión. Pero por lo que Dios está diciendo aquí, el pueblo aparentemente guarda todas estas cosas. Busca a Dios cada día, se deleitan en los caminos de Dios, pero todo es apariencia. Sigamos leyendo. Y aquí me llama la atención el versículo 3 porque me da la impresión de que están tratando de cuestionar a Dios. Eso es lo que están haciendo. Se dan no sé, la prerrogativa de poder reclamarle a Dios. Dicen, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? ¿Nos humillamos y no te diste por aludido? ¿Qué es lo que están diciendo aquí? Mira, nosotros cumplimos con las formas de religión. Nosotros vamos a la iglesia el sábado, devolvemos las ofrendas, devolvemos el diezmo, ayunamos. Pero tú parece que no nos haces caso, no te das por aludido, nos humillamos, inclusive. Pero esa humillación, ese ayuno y todas esas formas de religión, ¿serán o serían sinceras? ¿Qué es lo que dice Dios? Sin embargo, dice Dios, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. ¿Qué está ocurriendo aquí? El pueblo, por un lado, es un pueblo muy religioso, pero por otro lado, y en la práctica, es totalmente diferente. Hay, por lo que muestra aquí, egoísmo en sus corazones y opresión hacia sus semejantes. El versículo 4. Vuestro ayuno termina en contiendas y debates y en heridas inicuas con el puño. Ayunando así, no será oída vuestra voz en lo alto. Yo no sé si ustedes, como padres, se han dado cuenta, yo creo que sí, todos nos hemos dado cuenta. Los bebés, cuando tienen sueño, se ponen irritables, se ponen mañositos. Ahora hay personas adultas que también, cuando no pueden dormir, cuando no han dormido bien, están más o menos ahí sensibles, ¿cierto? Están un poquito mañositos. Hay personas que cuando no han comido, cuando no tienen hambre, también se ponen irritables. Cuando el pueblo de Dios ayunaba, el efecto que producía el ayuno, en vez de producir un efecto de humillación, de una renovación de carácter, el efecto que producía exaltaba sus pasiones y sus iras. Entraban en contiendas y afloraban las diferencias que habían en ellos,
Tanto es así que incluso llegaban a los golpes con el puño. O sea, como decimos en buen chileno, se agarraban a combos. Ese tipo de ayuno practicaban ellos. Pero Dios dice aquí que ayunando de esa manera no sería oída vuestra voz en lo alto. Recuerden, donde habita Dios, en la altura y en la santidad. Yo me quiero referir esta mañana a dos aspectos en los cuales el pueblo de Dios fallaba. El ayuno y el sábado. Para entender un poquito lo que es el ayuno, vamos a tocar este tema. Yo busqué la definición primero en el diccionario, porque hay personas que todavía no tienen muy claro con respecto al ayuno. Vamos a hablar un poquito en primera instancia sobre el ayuno. Y yo busqué esta definición en el diccionario secular, podríamos decir. ¿Qué es ayuno? El ayuno es el acto de abstenerse total o parcialmente de comer o beber por un periodo de tiempo determinado. El ayuno no necesariamente significa dejar de comer 100%, sino que puede ser en forma parcial. Puede ser en forma total, pero también puede ser en forma parcial. Ahora, el ayuno tiene beneficios muy interesantes para la salud. Dice, los beneficios del ayuno son varios, entre otros, más allá de la pérdida de peso, que ya de por sí es la prevención de muchas enfermedades, sobre todo cardiovasculares, tiene efecto antiinflamatorio y aumento a la resistencia al estrés y a la oxidación. El ayuno permite que el cuerpo libere toxinas, además fortalece el sistema inmune, influye en la mejora de la regulación del azúcar en la sangre y disminuye la presión arterial. Eso entre algunos de los beneficios. O sea que físicamente el ayuno es muy saludable, es muy beneficioso. Ahora, yo quisiera llevarlos un poquito al Evangelio según San Lucas para ver una historia que es muy conocida, la historia del fariseo y el publicano. Eso está en el libro de Lucas 18, capítulo 18, 9 y 14. Vamos a ver Lucas 18, versículos 9 y 14. Para que veamos un poquito cuál era la oración, porque el ayuno va acompañado de la oración. De hecho, Jesús dijo que el género de echar fuera demonios, ¿cierto?, solamente se podía hacer con ayuno y oración. Ahora, ¿cuál era la oración que hacían los fariseos? Veamos un poquito, ustedes la conocen. Dice, para algunos que se tenían por justos y menospreciaban a los demás, les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. El fariseo oraba de pie consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Interesante que el fariseo, más que orarle a Dios, dice aquí, oraba de pie consigo mismo. Me da la impresión que él estaba meditando más que orando a Dios. Y estaba exponiendo y recordando quizás los pecados que él no cometía, aparentemente. Y el versículo 12 dice, ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. De hecho, los fariseos ayunaban los días lunes y los días jueves. Si nosotros sumamos cuántas veces ayunaban ellos durante el mes, tenemos que ayunaban 8 días al mes. ¿Ya? Y si eso lo multiplicamos por los 12 meses del año, podemos sacar la cuenta que ellos ayunaban 96 veces en el año. Una gran cantidad de ayuno. Y si yo me voy a la parte de salud, a la que leímos recién, esos 96 ayunos tienen que haber sido muy beneficiosos para los fariseos.
Una gran cantidad de ayunos, ¿verdad? Sigamos leyendo. Pero el publicano, quedando lejos, ni siquiera no quería alzar sus ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo, dice el versículo 14, que este, o sea, el publicano, descendió a su casa justificado, pero el fariseo no. Mis hermanos, esta historia es muy interesante. Como les acabo de decir, estos religiosos fariseos ayunaban 96 veces al año. Tenemos al fariseo. Y tenemos a un publicano que era considerado lo peor de la sociedad, un pecador. Pero resulta que el que salió justificado fue el que no ayunó ninguna vez en toda su vida, quizás. ¿Por qué razón? Porque el publicano se humilló. Tuvo un espíritu contrito, un espíritu de humillación. Pero en cambio, el fariseo se jactó de hacer todas estas formas de religión, de aparentemente no cometer ningún pecado. ¿Qué es lo que había en él? Orgullo, egoísmo y desprecio por los demás. La pregunta es, ante Dios, ¿qué vale más? ¿Todas esas formas de religión? ¿O un corazón contrito y humillado? Lo vimos en el capítulo 57. Dios habita con el humilde de corazón, con el contrito de espíritu. Mis amados hermanos, quisiera leer algunas citas con respecto al ayuno. Ahora, quisiera decirles de plano que no estoy diciendo que no debemos ayunar. La Biblia nos da órdenes con respecto a que debamos ayunar. Hay una sola mención en la Biblia que el pueblo de Dios debía ayunar, y está en el libro de Levítico, el capítulo 16, lo voy a leer, y que se refiere al día de la expiación. Es la única orden explícita de Dios para que su pueblo ayune. Levítico 16, 29 y 31, refiriéndose al día de la expiación. Tendréis esto por decreto perpetuo. El día 10 del séptimo mes ayunaréis. No haréis ningún trabajo, ni el nativo ni el extranjero que vive entre vosotros. Y el 31. Será para vosotros un sábado de solemne reposo en que ayunaréis. Decreto perpetuo. Todos los ayunos, excepto este, en la Biblia, fueron ayunos voluntarios. ¿Ya? Todos eran ayunos voluntarios, ya sea de abstenerse de alimentos, ya sea de la cantidad de tiempo también. No hay nada estipulado. Es una cuestión personal. ¿Ya? Vemos el ayuno de la reina Esther. Y es interesante el ayuno de la reina Esther, porque vamos a ver el libro de Esther, capítulo 4. Lo que Dios quiere decirnos esta mañana es lo siguiente. El ayuno, amados hermanos, y la oración tienen que llevar consigo la acción. Veamos aquí. Cuando la reina Esther, ¿cierto?, se entera de todo lo que está ocurriendo, ¿cierto?, por esta trama que armó aquí este hombre, Amán, perdón. 4.16, Esther 4.16, dice: Ve, reúna a los judíos que se hallan en Susa, ayunad por mí, y no comáis ni bebáis durante 3 días, ni noche ni día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces iré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Amados hermanos, Esther no se quedó solamente con orar y ayunar, sino que lo hizo para luego llevar a cabo la acción de ir y enfrentarse al rey. Hay otro ayuno, ¿cierto?, que sale en la Biblia, obviamente, en el libro de Daniel, el capítulo 10. Y me llama la atención
este ayuno también, vamos a leer unas citas después del Espíritu de Profecía. El libro de Daniel capítulo 10 dice lo siguiente. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él prestó atención y atendió la visión. ¿Qué efecto tuvo en Daniel el ayunar? Dice el versículo 3, no comí alimento delicado, ni entró carne ni vino en mi boca, ni me ungí con perfume hasta que se cumplieron 3 semanas enteras. Daniel estuvo ayunando 21 días. Pero aquí dice de que él comió en esos días, pero comió alimentos sencillos. ¿Ya? No dejó de comer todos esos días, sino que comió alimentos sencillos. ¿Qué efecto produjo en Daniel este ayuno? La suficiente claridad de mente para entender la visión. Yo les voy a leer unas citas que tengo acá del Espíritu de Profecía en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio y que se refiere al ayuno. Dice, el ayuno verdadero que debiera recomendarse a todos es abstinencia de todo alimento estimulante y el debido consumo de alimentos sencillos que Dios ha provisto en abundancia. Los hombres debieran pensar menos acerca de lo que beberán y comerán del alimento temporal y dar más importancia al alimento del cielo que los tonificará y vitalizará en toda su experiencia religiosa. De ahora en adelante, hasta el fin del tiempo, los hijos de Dios debieran ser más fervientes y más despiertos, y no confiar en su propia sabiduría, sino en la sabiduría de su caudillo. Ellos deberían dedicar días especiales de ayuno y oración, días especiales, como los que ya comenzaron, ¿cierto? Este jueves recién pasado, jueves 18, que comenzaron estos 10 días de oración y estas 10 horas de ayuno. No es necesario que se abstengan de alimento, pero debieran comer con moderación alimentos sencillos. Aquí, hermanos, quiero decir que el ayuno es algo personal. Si usted tiene la capacidad y tiene la intención de ayunar y no comer nada durante estas 10 horas, lo puede hacer. Pero si usted quiere comer poquito alimento ese día, también lo puede hacer. Lo que está diciendo acá el Espíritu de Profecía es que debemos comer poca cantidad para tener una mente más despejada, que fue lo que hizo el profeta Daniel. Hay una nota interesante acá que dice así: todos los ayunos del mundo no asumirán el lugar de la sencilla confianza en la palabra de Dios. Y aquí hay una mención al ayuno que realizó Jesús en el valle de la tentación, en el desierto de la tentación. No se os pide que ayunéis 40 días. El Señor ayunó por vosotros en esta forma en el desierto de la tentación. No habría virtud en un ayuno tal, pero hay virtud en la sangre de Cristo. La lección central de Jesús en el desierto de la tentación fue, a saber, el ejercicio del dominio propio en las situaciones más extremas. ¿Cuál fue lo central? El dominio propio. Que eso es algo que nosotros debemos practicar. Ahora, recuerden que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Amados hermanos, sigamos leyendo el capítulo 58 de Isaías. Dios hace una pregunta. ¿Es tal el ayuno que me agrada? Un día en que el hombre se aflija y baje su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. ¿A esto llamáis ayuno y día agradable al Señor? ¿Será que Dios se agrada o se agradaba de un pueblo que dejara de comer? Un pueblo que consideraba que el ayuno era como un sacrificio, como una penitencia. Un pueblo que consideraba que al hacer este sacrificio, Dios estaba obligado a atender todos sus requerimientos. Un pueblo que quería gozar de las bendiciones, todas las bendiciones terrenales, pero también quería gozar de las bendiciones del cielo. Entonces Dios dice, ¿será ese ayuno que me agrada a mí? ¿Que ustedes dejen de comer y luego terminen peleándose? ¿Será ese ayuno que no quite el egoísmo de sus corazones? ¿Será ese ayuno que me agrada de que ustedes opriman a todos los seres humanos que
¿Creen ustedes que están más bajos que ustedes? ¿Será ese el ayuno que me agrada, dice el Señor? La respuesta es que no. Antes, dice el Señor, el ayuno que me agrada es este: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas opresivas, dejar libres a los quebrantados, que rompas todo yugo. Desatar las ligaduras de impiedad. Ellos le robaban a las viudas, desatendían a los huérfanos, no ayudaban a su prójimo, menospreciaban a los enfermos, menospreciaban a los extranjeros. Era como un eslabón en una cadena, puros eslabones de impiedad, ligaduras de impiedad. Y dice Dios, desaten eso, desaten esa impiedad de su corazón. Y además, dice el versículo 7, me agrada, que partas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Amados hermanos, los fariseos vivían una religión de formas. Eran expertos y rigurosos en guardar todas las formas de religión. Y le estaban reclamando a Dios que ellos hacían todo eso y que Dios los escuchara. Pero Dios les da a conocer y nos da a conocer a nosotros ahora cuál es el verdadero ayuno. ¿Puede ser abstinencia total de alimentos? Sí. ¿Puede ser abstinencia parcial de alimentos? Sí, también. Y oración. Ayuno y oración. Pero aquí me está diciendo de que tiene que haber una acción. Tengo que dejar de ser impío, tengo que dejar de ser fingido, un religioso fingido, y tengo que empezar a hacer la obra que Dios me pide. Que partas tu pan con el hambriento de sacar. Que partas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras. Aquí no me está diciendo Dios que haga una campaña para salir a buscar a las personas que tienen necesidad, sino que dice que cuando lo vea en mi caminar todos los días, Dios me va a mostrar a alguien con necesidad. Y yo quisiera decir en esta hora, y quiero confesarme ante Dios y ante ustedes, que yo he fallado. Yo he pecado en esto. Yo, Emilio Peña, he caído en las formas de la religión. He caído en el formalismo de la religión. Dejo de trabajar los viernes de tarde y comienzo a trabajar el domingo. Ayuno también, pero no ha habido un efecto en mi vida, en mi carácter. Y he pecado y no he atendido la necesidad de aquellos que pasan hambre y la necesidad de aquellos que no tienen vestuario. Yo me confieso ante ustedes. Y el mensaje, como decía al principio, es para mí. Pero este mensaje dice aquí que es para su pueblo en general, porque la condición de la iglesia es la misma que tengo yo. La condición de la iglesia es que hemos caído en un formalismo, pero muy grande, tal como ocurrió con el pueblo de Israel de antaño. Estamos siendo egoístas. Y si alguien me dice, no, eso no es así, ¿saben? Si esto fuese así, que nosotros reflejemos el carácter de Cristo, ya estaríamos en el cielo. El Espíritu de Profecía dice que Cristo espera con deseo anhelante de que se manifieste en su iglesia el carácter, su carácter, que se refleje. Y cuando eso suceda, Él va a venir a reclamar lo que es suyo. Lamentablemente hoy día nosotros estamos cayendo en el mismo pecado que cometía el pueblo en los tiempos de Isaías. Si nosotros cambiamos nuestra actitud, si en nosotros hay un espíritu contrito y humilde de corazón, después de ayunar, y después queramos salir como la reina Esther, ejercer la acción, Dios se va a manifestar en nuestra vida y en nuestro pueblo, en nuestra iglesia. El versículo 8 dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se verá pronto. Entonces tu justicia irá delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor te oirá. Clamarás y Él te dirá, aquí estoy. Mis amados hermanos, el verdadero ayuno entonces es el ayuno que tiene una acción que va en beneficio de los demás. Es atender las necesidades de los demás con los cuales nos encontraremos a diario.
Habrá muchas oportunidades que Dios nos dará para poder ayudar al necesitado. Este es el sentido del verdadero ayuno. El sentido del verdadero ayuno, entonces, es no tanto que Dios nos escuche, pues Dios siempre está escuchándonos, sabe nuestros pensamientos, todo lo sabe, pero es más bien tener un oído claro para oír claramente la voluntad, la voz de Dios. Ese es el sentido del verdadero ayuno, es despejar nuestra mente para poder escuchar esa maravillosa voz de Dios. Otro aspecto que muestra el capítulo 58 es con respecto al día sábado, a la adoración en el día sábado. Dice así: si retiras tu pie de pisotear el sábado y de hacer tu voluntad en mi día santo, y si al sábado llamas delicia, santo, glorioso del Señor, y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas, entonces te deleitarás en el Señor, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te sustentaré con la herencia de Jacob tu padre. La boca del Señor lo ha dicho. Y aquí cabe la pregunta para cada uno de nosotros: ¿cómo está mi observancia del sábado? ¿Será que también estoy cayendo en el formalismo religioso? ¿En solamente dejar de trabajar el sábado? Jesús es nuestro ejemplo. ¿Qué mejor ejemplo? ¿Qué hacía Jesús el día sábado? Ayudar a los demás. Su vida era una vida de abnegación y de servicio hacia los demás. La invitación de Dios para cada uno de nosotros en esta hora es a hacer la voluntad de Dios, poder escuchar la voz de Dios detenidamente y luego de escucharla, poder hacer su voluntad. Que el Señor les bendiga, es mi deseo de oración en esta mañana. Padre, a tus pies me postro, rompe mis prisiones tú.